Tengan en cuenta ustedes el siguiente ejemplo. José olvidó la combinación del candado de su bicicleta, el cual se forma de 5 dígitos. ¿Cuántos intentos tendrá que hacer para recuperarla? José olvidó la combinación del candado de su bicicleta, la cual se forma de 5 dígitos. ¿Cuántos intentos tendrá para recuperarla? Pues bueno, José olvidó la combinación del candado de su bicicleta. La combinación del candado de su bicicleta se forma por 5 dígitos, por ejemplo 1, 0, 3, 4, 5. Esta es una combinación posible para abrir su bicicleta, ¿verdad? Pero hay que recordar que José pues no se acuerda de la combinación. Y la pregunta es cuántos intentos tendrá que hacer, obviamente como máximo, para recuperarlo. O en otras palabras, cuántas diferentes combinaciones tiene el candado de su bicicleta. Cuántas diferentes combinaciones tiene el candado de su bicicleta. Otra forma puede ser 5, 3, 4, 1, 0. Esta es otra combinación perfectamente válida para el candado de la bicicleta de José. Y si ya nos dimos cuenta, esta combinación y esta combinación se forman de los mismos números, están formados de los mismos números, por lo que aquí inmediatamente nos damos cuenta de que para este caso particular el orden es importante. Es decir, para seleccionar los números que van a formar parte del candado de la bicicleta de José, el orden con el que sean seleccionados los números es importante, porque cambiar un número de posición implica una combinación diferente. Porque cambiar de un número de posición implica una combinación diferente. También es fácil darse cuenta de que 1, 1, 1, 1, 1 es una combinación perfectamente válida para el candado de la bicicleta de José. 1, 2, 2, 3, 9 es también una combinación perfectamente válida para el candado de José. Con ello, lo que queremos decir es que otra característica de este problema en particular es que los elementos se pueden repetir. Es decir, yo puedo utilizar un mismo número en diferentes posiciones de la combinación del candado de la bicicleta de José. Entonces, los elementos pueden repetirse. Esas son dos cuestiones importantes que debemos de tener en cuenta antes de solucionar un problema de conteo. Primero, si el orden importa, y en segundo lugar, si los elementos pueden o no ser repetidos. Lo siguiente que hay que determinar es cuántos hay para elegir. Y de esos que hay para elegir, ¿cuántos se van a elegir? Pues al número de elementos que tenemos para elegir lo vamos a llamar n, o lo vamos a denotar con la letra n, y
a los elementos que se van a elegir de este conjunto de n elementos, lo vamos a denotar con la letra K. Entonces, hay que saber si el orden es importante, hay que saber si los elementos pueden repetirse, hay que saber cuántos hay para elegir y hay que saber también cuántos de esos que hay para elegir se van a elegir. Al número de elementos para elegir lo vamos a llamar n, y a los elementos que se van a elegir de ese conjunto de n elementos lo vamos a llamar k. Es fácil saber que en este caso n es igual con 10, porque son 10 elementos para elegir: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 para armar la combinación de la bicicleta de José. Y de esos 10 para elegir, vamos a elegir 5, porque de 5 dígitos se compone la bicicleta de José. Porque de 5 dígitos se compone la bicicleta de José. Cuando estamos en esta situación en el que tenemos un problema de conteo en el que el orden importa y los elementos pueden repetirse, cuando estamos en un problema de conteo en el cual el orden de los elementos importa y los elementos pueden repetirse, a eso nosotros lo vamos a llamar variaciones con repetición. Las variaciones con repetición son todas las posibles combinaciones de k elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos tal que si importa el orden, en el que se seleccionan los elementos, y los elementos sí se repiten, sí pueden ser repetidos los elementos. Entonces, las variaciones con repetición son todas aquellas posibles combinaciones de k elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos tal que el orden es importante y los elementos pueden ser repetidos. Cuando estamos a las variaciones con repetición, las denotamos con las letras mayúsculas V y R de variaciones con repetición de n elementos a elegir tomados de k en k, variaciones con repetición de n elementos a elegir tomados de k en k, y esto va a ser igual a 10, a n elevado a la k potencia. Entonces, cuando estemos en esta situación de conteo en el que el orden importa y los elementos pueden repetirse, lo llamamos variaciones con repetición, y
las variaciones con repetición de n elementos tomados de k en k es igual con n a la k, igual con n elevado a la k. Entonces, como aquí estamos en un problema en el que importa el orden y los elementos pueden repetirse, n es igual con 10 y k es igual con 5, entonces, y los elementos pueden repetirse e importa el orden, son variaciones con repetición de 10 elementos a elegir, de 10 dígitos a elegir, tomados de 5 en 5, esto va a ser igual a 10 a la quinta potencia, y 10 a la quinta potencia es igual con 100.000 contraseñas o combinaciones diferentes del candado de la bicicleta de José. 100.000 combinaciones diferentes hay el candado de la bicicleta de José. Entonces, como máximo, ¿verdad? José tendría que hacer 100.000 intentos para poder recuperar su bicicleta. Como máximo, José tendría que hacer 100.000 intentos para recuperar su bicicleta. Consideren ustedes la siguiente situación: ¿de cuántas formas pueden repartirse las medallas de primero, segundo y tercer lugar en una carrera en la que participan 9 atletas? ¿De cuántas formas pueden repartirse las medallas de primero, segundo y tercer lugar en una carrera en la que participaron 9 atletas? Bueno, acá dijimos que el número de elementos que tenemos para elegir, lo vamos a denotar con la letra n minúscula, y en este caso particular es igual con 9, porque tenemos 9 atletas a los cuales se les van a repartir las medallas de oro, plata y bronce, o de primero, segundo y tercer lugar. Y al número total de elementos que tenemos para elegir lo llamamos 9, y al número de elementos que vamos a elegir lo denotamos con la letra minúscula K, que es igual con 3 atletas para repartirles las medallas de primero, segundo y tercer lugar. Es evidente que en este caso el orden importa. El orden es importante porque precisamente de eso se trata, de quién llega en primero, quién llega en segundo y quién llega en tercer lugar. Si Juan llega en primer lugar, pues le vamos a dar la medalla de plata. Si Manuel llega en segundo, le vamos a dar la de bronce, y si llega en tercero Pedro, le vamos a dar la de plata, y si llega Pedro en tercero, le vamos a dar la medalla de plata. Es diferente a que Pedro llegue primero, que le daríamos la de oro, Juan en segundo, que le daríamos la de plata, y Manuel en tercero, que le daríamos la de bronce. Esta y esta son cosas diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque el orden es importante. Y también es claro en este caso que los elementos no se pueden repetir. Porque no podemos darle a Juan la medalla de oro, a Juan la medalla de plata y a Juan la medalla de bronce. Entonces no podemos repetir los elementos. Los elementos no se pueden repetir. En este caso en el que el orden es importante, y los elementos no se pueden repetir, nosotros lo vamos a conocer como variaciones.
Las variaciones son todas las ordenaciones de K elementos que se pueden construir con un conjunto de n elementos en donde sí importa el orden, pero los elementos no se repiten. Las variaciones las vamos a denotar con la letra mayúscula V. Vamos a anotar un subíndice n para decir cuántos tenemos para elegir y un superíndice k para anotar cuántos de esos n elementos vamos a elegir. Y las variaciones de n elementos tomados de k en k van a ser igual a n factorial sobre n menos k factorial. Las variaciones de n elementos tomados de k en k serán igual a n factorial sobre n menos k factorial sobre n menos k factorial. El caso de nuestro ejemplo, bueno, pues son variaciones de 9 elementos a elegir tomados de 3 en 3, y esto es igual a 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial. 9 factorial sobre 6 factorial. Y nosotros sabemos que 9 factorial a final de cuentas es igual con 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial. Este 6 factorial lo eliminamos con este 6 factorial y todo queda en multiplicar. Vamos a sacar mi calculadora. Todo se remite a multiplicar. 9 por 8 por 7 igual con 500. 504 formas diferentes de repartir las medallas. Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy, 6 amigas, Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy, quieren tomarse una foto. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse para la foto? 6 amigas, Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy, quieren tomarse una foto. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse para la foto? Bueno, pues nosotros sabemos que n es igual con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos para elegir, y de esos elementos vamos a elegir los 6. O sea que esto implica que n es igual con k. Es decir, que de los elementos que tenemos para elegir, los vamos a elegir todos. Estamos en una situación en la que el orden es importante. El orden es importante porque precisamente de eso se trata, ¿verdad? ¿Quién se acomoda primero para la foto? Si Candy o si Katy. ¿Quién se acomoda en segundo lugar? Y quién aparece en tercera posición. Y los elementos no se pueden repetir. Y los elementos no se pueden repetir porque no se puede,
poner a Candy en la primera posición para la foto, en la Candy en la segunda posición para la foto y a Candy en la tercera posición para la foto. Entonces los elementos no pueden ser repetidos. Si el orden es importante y los elementos no se pueden repetir, entonces estamos en una situación de variaciones. Variaciones de 6 elementos tomados de 6 en 6. Y como son variaciones de 6 elementos tomados de 6 en 6, esto es igual a 6 factorial sobre n menos k factorial, es decir, 6 menos 6 factorial. Esto, 6 menos 6 es 0 factorial. 6 menos 6 factorial es 0 factorial. Y 6 factorial es 6 factorial. Ya habíamos platicado que 0 factorial es 1 y 6 factorial entre 1 es 6 factorial. Solamente 6 factorial. Entonces, cuando estemos en un caso de variaciones en el que n sea igual con k, es decir, donde todos los elementos que tenemos para elegir los vamos a seleccionar, entonces siempre va a pasar que el denominador se va a hacer 1. Variaciones de n elementos tomados de n en n, es decir, donde de todos los elementos que tenemos para elegir los vamos a escoger todos, sería igual a n factorial sobre n menos n factorial es igual a n factorial sobre 0 factorial igual a n factorial sobre 1 igual a n factorial igual a n factorial. Cuando estemos en esta situación particular en el que tengamos un problema de variaciones en donde n sea igual con k, curiosamente no lo vamos a llamar variaciones, lo vamos a llamar permutaciones. Las permutaciones son todas las ordenaciones que se pueden formar con un conjunto de n elementos, donde sí importa el orden y los elementos no se repiten. Las permutaciones las vamos a denotar con la letra P mayúscula y un subíndice n, permutaciones de orden n, y van a ser igual, como lo vimos aquí, a n factorial. Y van a ser igual a n factorial. Entonces, las permutaciones son todas las ordenaciones que se pueden formar con un conjunto de n elementos donde sí importa el orden y los elementos no se pueden repetir. Permutaciones de orden n van a ser igual a n factorial. Regresamos a nuestro caso, es un caso de permutaciones de orden 6, es igual a 6 factorial y 6 factorial es igual con 6 factorial es igual con 720 formas diferentes
de acomodarse para la foto. 720 formas diferentes tienen Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy de acomodarse para tomarse su foto. Finalmente, consideren ustedes el siguiente ejemplo. Tenemos que ordenar las letras de la palabra Mississippi. Y saber cuántas ordenaciones existen o cuántas ordenaciones se pueden hacer con las letras de la palabra Mississippi. Si nosotros intercambiamos, por ejemplo, esta M por esta I, pues llegaríamos a una palabra que sería, aquí me falta una P, que sería pues una de las posibles ordenaciones de la palabra Mississippi. Si cambiamos, por ejemplo, esta P por esta I, entonces llegaríamos a otra forma, a otra ordenación de la palabra Mississippi. Pero ¿qué sucede si cambiamos esta S, si intercambiamos de lugar estas S? Si ponemos esta S en este lugar y esta S la ponemos en este otro lugar, entonces no habremos llegado a una ordenación diferente de las letras de la palabra Mississippi, aunque hayamos cambiado de lugar las letras, sino que llegaremos al mismo resultado. ¿Qué pasa si cambiamos esta I por esta I? O esta I por esta otra. No habremos llegado a un resultado diferente, sino que hemos llegado al mismo resultado. Es obvio que en este caso particular N es igual con K igual a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos para elegir y esos mismos los vamos a utilizar. Y también es claro, ¿verdad?, que el orden es importante. Lo que sucede aquí es que los elementos sí pueden repetirse. En este caso, en el que n sea igual a con k, es decir, cuando todos los elementos que tenemos para elegir los vamos a escoger, el orden es importante y los elementos sí pueden ser repetidos, a ese caso lo vamos a conocer como permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición son todas las ordenaciones que se pueden formar con un conjunto de n elementos en donde el primero se repite a veces
el segundo b veces, bueno, se repite, y el tercero se repite c veces. Tal que sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Tal que el orden sí es importante y sí se repiten los elementos. A las permutaciones con repetición las vamos a denotar con las letras P mayúscula R de permutaciones con repetición de n elementos, donde el primero se repite a veces, el segundo b veces y el tercero b veces, y esto va a ser igual a n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial. Permutaciones con repetición de n elementos, donde el primero se repite a veces, el segundo b veces y el tercero c veces, va a ser igual a n factorial sobre a factorial por b factorial por c factorial. Si regresamos a nuestro ejemplo, y esta fórmula, ¿verdad?, para los cuates es conocida como la fórmula Mississippi. Así nos acordamos de esta fórmula, de este caso particular, ¿verdad?, de las permutaciones con repetición como la fórmula Mississippi. Regresamos a nuestro caso, que es el mismo caso de la fórmula. Entonces, son permutaciones con repetición de 11 elementos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donde la M se repite una vez, la I se repite 1, 2, 3, 4 veces, la S se repite, la I se repite 4 veces, la S se repite 1, 2, 3, 4 veces, también 4 veces, y la P se repite 2 veces, de tal manera que 1, 4, 4, 2. 1, 4, 4, 2. De tal manera que 2 más 4 son 6, más 4 son 10, más 1 son 11 elementos para elegir. Sin embargo, ¿verdad?, como 1 factorial es 1 y esta parte de la ecuación va a caer en el denominador, pues cuando el elemento no se repita, ¿verdad?, pues no es necesario anotarlo. Y esto va a ser igual a 11 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Por 2 factorial. Entonces 11 factorial es igual con 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial, y vamos a desarrollar este factorial por 4 por 3 por 2, y vamos a desarrollar también este factorial por 2 por 1. ¿Para qué hicimos eso? Pues para eliminar
4 factorial con este factor 4 factorial, y aquí hacemos que este 8, por ejemplo, lo podemos, como 4 por 2 son 8, eliminamos ese 8 ahí, y como 3 por 2 son 6, entonces 3 por 2 son 6, podemos eliminar también ese, y todo se remite a multiplicar 11 por 10 por 9 por 7 por 5. Sacamos la calculadora y multiplicamos 11 por 10 por 9 por 7 por 5, y esto va a ser igual a 34.650 ordenaciones diferentes de la palabra Mississippi. 34.650 ordenaciones diferentes de la palabra Mississippi. Tengo hambre y tengo poco dinero, entonces como tengo mucha hambre y tengo poco dinero, pues voy a ir a Cheap Pizza, ¿no? En Cheap Pizza yo puedo elegir de 10 ingredientes 3 y con esos armar una pizza, ¿no? Entonces en Cheap Pizza puedo elegir de entre 10 ingredientes, puedo elegir 3 y con esos ingredientes hacer una pizza, perdón. Queda claro acá, ¿verdad? Que n, es decir, el número de elementos que tenemos para elegir en este caso particular es igual con 10 ingredientes, y de esos vamos a escoger k igual con 3 ingredientes para hacer una pizza. Ahora, si yo elijo primero el salami, después el pimiento y después los champiñones, pues habré llegado a una pizza. Pero si pido primero los champiñones, después el pimiento y después el salami, pues he llegado a la misma pizza, ¿sí? Entonces, en este caso particular, no importa el orden en el que se escojan los elementos, el orden no es importante. No importa el orden en este caso particular. Y además si yo pido para mi pizza salami, después pimiento y después de nuevo salami, pues entonces no he llegado a una pizza de 3 ingredientes, sino que he llegado a una pizza de 2. De la misma forma, si escojo primero los champiñones y luego el pimiento y después otra vez el pimiento, pues entonces no he llegado a una pizza de 3 ingredientes, sino que he llegado a una pizza de 2. Si yo escojo champiñones y champiñones y champiñones, entonces no he llegado a una pizza de 3 ingredientes, sino que he llegado a una pizza de un solo ingrediente. Entonces, aquí los elementos no pueden ser repetidos. Los elementos no se pueden repetir. Los elementos no se pueden repetir. Cuando estemos en este caso, ¿verdad?, en el que el orden no es importante y los elementos no pueden repetirse, a esto nosotros lo vamos a conocer como combinaciones. Perdón. Combinaciones. Las combinaciones son todas las agrupaciones de
K elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos donde no importa el orden y no se repiten los elementos. Las combinaciones las vamos a denotar con la letra mayúscula C de n elementos tomados de K en K. Combinaciones de n elementos tomados de K en K, pero también las vamos a denotar de esta manera: combinaciones de n elementos tomados de K en K. Es lo mismo, o sea, así como se encuentran denotadas de esta forma, también puede ser encontradas de esta forma. Combinaciones de n elementos tomados de K en K, y va a ser esto igual a n factorial sobre K factorial n menos K factorial. Las combinaciones de n elementos tomados de K en K es igual a n factorial sobre K factorial por n menos K factorial. Regresando al problema, bueno, pues entonces nosotros tenemos que si n es igual a 3, n es igual con 10, k es igual con 3, el orden no importa, los elementos no pueden ser repetidos, entonces son combinaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3, y esto es igual con n factorial, 10 factorial, k factorial, 3 factorial, por n menos k, 10 menos 3 factorial. Menos 10 menos k, n menos k factorial es igual con 10 factorial sobre 3 factorial sobre 7 factorial. 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 factorial, y acá tenemos 3 factorial por 7 factorial, y este 7 factorial lo podemos eliminar con este 7 de acá. 10 por 9 por 8 tenemos 3 por 2 por 1, que es 3 factorial, y aquí este 3 con este 9 y nos queda un 3, y este 2 con este 8 y acá nos queda un 4, por lo que todo se remite a multiplicar. En este caso particular todo se remite a multiplicar. 10 por 3 por 4, 10 por 3 por 4, igual con 120, y ese será el número de pizzas que se pueden elegir en Chip Pizza, ¿no? Finalmente, jóvenes, ando triste y decepcionado de la vida y del amor, y por esa razón me voy a poner borracho. Y como me voy a poner borracho, pues voy a ir a la licorería de mi preferencia, y voy a pedir 3 de mis 4 bebidas alcohólicas favoritas. De mis 5 bebidas alcohólicas favoritas voy a escoger 3. Mis 5 bebidas favoritas son el Cascán,
Tonayán, Teulito, Sureño y Don Aurelio. Esas son mis 5 bebidas favoritas y de esas yo voy a escoger 3. Es obvio que tenemos n igual a 5 diferentes bebidas para elegir y de esas yo voy a escoger 3 de ellas, ¿no? Entonces n es igual con 5 y k es igual con 3. Es obvio aquí que ya puestos en la licorería, pues el orden no es importante. Si yo voy a pedir una de Teulito, una de Cascán y una de Sureño, es lo mismo que pida una de Sureño, una de Teulito y una de Cascán. A final de cuentas yo tendría una del Cascán, una de Teulito y una del Sureño, independientemente del orden con el que se las pida al dependiente de la licorería. Y en este caso, pero en este caso particular, los elementos sí se pueden repetir. En este caso particular, los elementos sí pueden ser repetidos. De tal manera que si a mí me gusta mucho el Teulito, pues puedo pedir las 3 botellas de Teulito, ¿no? O puedo pedir 2 botellas de Teulito y una de Don Aurelio. O puedo pedir 3 botellas del Cascán. O puedo pedirlas todas diferentes. En este caso particular, los elementos pueden ser repetidos o no pueden ser repetidos. Y cuando estamos en este caso, ¿verdad?, en el que el orden no es importante y los elementos sí se pueden repetir, cuando estamos en el caso en el que el orden no es importante y los elementos sí pueden ser repetidos, a esto lo vamos a llamar combinaciones con repetición. Y las combinaciones con repetición son todos los grupos de K elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos en donde no importa el orden, pero los elementos sí se pueden repetir. Pero los elementos sí se pueden repetir. Cuando el orden es importante y los elementos pueden ser repetidos, cuando el orden es importante y los elementos pueden ser repetidos, nosotros a esto lo vamos a conocer como combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k, de n elementos tomados de k en k, y la vamos a denotar con las letras C y R mayúscula, combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k. Esto va a ser igual a n más k menos 1 factorial sobre k factorial n menos 1 factorial. Las combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k será igual a n más k menos 1 factorial sobre k factorial por n menos 1 factorial. N más k menos 1 factorial, k factorial por n menos 1 factorial. Regresamos a el asunto este de las bebidas. Son combinaciones con repetición porque el orden no importa y los elementos pueden ser repetidos, de 5 elementos a elegir y de los cuales vamos a escoger 3. Y esto va a ser igual a n, que es 5, más k, que es 3, menos 1 factorial
n más k menos 1 factorial, k factorial, que es 3, por 5 menos 1 factorial, por 5 menos 1 factorial. 5 más 3 son 8, menos 1 son 7 factorial, 3 factorial por 4 factorial. Entonces 7 es factorial, es 7 por 6 por 5 por 4 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Este 4 factorial lo podemos eliminar con este factorial, y 3 factorial es 6, entonces este 3 factorial lo podemos eliminar con este 6, y 7 por 5 es igual a 35 formas diferentes de un conjunto de 5 diferentes bebidas, elegir de ellas 3. De un conjunto de 5 diferentes bebidas, elegir